frente a la oposición. Entonces, la verdad central, la actitud de Pedro y Juan frente a la oposición nos muestra cuáles eran sus prioridades y nos estimula a seguir adelante a pesar de las adversidades. Y el versículo clave está en Hechos 4, versículos 19 y 20, que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a repetir este versículo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. Entonces, hoy vamos a estudiar Pedro y Juan ante el concilio, que está en Hechos 4, del 8 al 12. Segundo, Pedro y Juan responden a la prohibición, que está en Hechos 4, 13, versículos también 14 y luego del 18 al 20. Y por último, los creyentes piden confianza y valentía, que está en Hechos 4, 23 y luego del 29 al 32. Entonces, vamos a empezar. Pedro y Juan ante el concilio. Lucas comprimió en 90 palabras su tercer sermón, que incluye la persona, poder y propósito del Evangelio. Entonces Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Los líderes judíos tomaron preso a Pedro y a Juan por haber curado al cojo en el nombre de Jesús. Pasaron una noche en la cárcel y luego fueron acusados ante el Sanedrín. Lleno del Espíritu Santo, esta expresión aparece 10 veces en los Hechos. La llenura o plenitud del Espíritu se manifiesta de dos maneras: en un carácter semejante al de Cristo y en un celo, coraje y capacidad para comunicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotros como cristianos siempre hemos de sentir en nuestro corazón: comunicar el Evangelio, hablar, ¿cierto?, a las personas que están a nuestro lado, en el trabajo. Yo recuerdo que yo muchas veces les hablaba a mis compañeros de la palabra de Dios, y entonces ellos me decían: ya le dieron cuerda a eso, ya le dieron cuerda, ahora no nos va a dejar quietos. Pero igual, tenemos que seguir. Habla de la vida del creyente sometida de tal manera a Cristo que el Espíritu pueda obrar con total libertad a través de su personalidad. Tal fue la experiencia de Pedro y Juan. Pedro se dirige a sus acusadores con respeto, a pesar de que habían crucificado a su amado Maestro. La expresión gobernantes del pueblo se refiere a los sumos sacerdotes y a sus familiares. Los ancianos eran los ciudadanos venerados quienes ocupaban puestos en el Sanedrín. Es el término más general para todos los miembros del Sanedrín, aplicado también a líderes de las iglesias. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que esa fuerza que recibió el apóstol Pedro después de que el Espíritu Santo llegó, y la recibe según la obediencia del versículo 4 del capítulo 1, donde dice: estando juntos, o sea, el Señor Jesucristo está hablando, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Esa promesa que el Padre le dio no había sido revelada a nadie, ni a los profetas, ni tampoco fue revelada, porque solamente Joel habló de lo que iba a suceder y todo esto, pero en forma de profecía, pero no les dijo que iba a tomar una iglesia, una congregación,
vamos a llevarle o a darle el mensaje de la palabra a una persona. El denuedo no es de nosotros, el denuedo es de Dios. El Señor nos impulsa a que vayamos y testifiquemos de Cristo. Así es. Luego Hechos 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sí, es una partícula condicional que en esta construcción significa, dado que somos investigados, es un término que se refiere a un examen a base de preguntas a una persona acusada. ¿De qué manera éste ha sido sanado? El texto griego admite dos maneras de traducir esta expresión. ¿De qué manera o en nombre de quién? La construcción que sigue indica que los apóstoles lo atendieron en el segundo sentido. O sea, ese hombre necesitaba la sanidad de un hombre que haya sido cojo desde su nacimiento. O sea, él nació en esa condición y los apóstoles inmediatamente se pusieron pues como en esa disposición, y a través de el Señor Jesucristo el hombre fue sano. Sanado se refiere a la sanidad física del cuerpo, pero el término en griego puede referirse a la salvación del alma. Estos mismos líderes pocas semanas antes habían hecho esencialmente la misma pregunta a Jesús, que está en Marcos 11:28. ¿Alguien lo puede buscar? Y luego Marcos 12:10. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y él contestó con la misma cita que está en Marcos 12:10. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del amo. Así es. Ahí se complementa todo, ¿cierto? Luego dice Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Pedro anhela que su testimonio sea publicado a los cuatro vientos, no solamente en el Sanedrín. Identifica la fuente del poder para obrar el milagro con toda precisión y seguridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre compuesto señala su humanidad, Jesús, y divinidad, Cristo. La referencia a la ciudad de su niñez y juventud lo identifica más aún, habiendo satisfecho lo que el concilio le preguntó. Pedro señala con índice de fuego a sus acusadores, insistiendo que en su culpabilidad por la muerte de Jesús, diciendo: a quien vosotros Esa valentía a los que gobiernan van a llegar y decir: es que ustedes fueron los que mataron a fulano, ustedes no, es que eso solamente es el poder del Espíritu Santo. Así es. No permite que ellos se olviden de su trágico error. El vosotros es un señalamiento enfático a quien Dios resucitó. Ellos dieron su sentencia y lo mataron, pero Dios contrarrestó esa acción resucitándolo. Dios siempre tiene la última palabra. Este hombre está de pie sano en vuestra presencia. No se sabe si el cojo sanado se presentó voluntariamente o si fue tomado preso con los apóstoles. En todo caso, su presencia en pie constituyó una evidencia irrebatible
del poder del Cristo resucitado. La expresión está en pie se traduce en un verbo griego cuyo tiempo más exacto significa se ha parado y sigue. Mire qué hermoso esta situación, ¿cierto? Ese sano, ese cojo que desde su nacimiento estaba, o sea, en el vientre de la madre ya venía mal. Y en un momento, cuando Pedro y Juan oraron por él sanó y ya puesto en pie. Y hay algo, hermanos, que el apóstol Pedro sienta, o sea, no deja la más mínima duda. Entonces él expresa porque se está dirigiendo al Sanedrín. Y hay que tomar en consideración que en este mismo capítulo, en el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, hay un antecedente donde Pedro, guiado por el Espíritu Santo, está presentando el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero acá se está dirigiendo a ellos y deja varias cosas que no da la menor duda. O sea, él no está preguntando a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que él les dice: sea notorio para ustedes, y no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo de Israel, para todos, que en el nombre, entonces le está dando toda la alabanza y la gloria al Señor Jesucristo, que en el nombre del Señor Jesucristo es lo mismo que pasa hoy. Cuando una persona va caminando, recibe al Señor Jesucristo, la alabanza y la gloria son al Señor Jesucristo y nadie más. Pero más aún, les dice: a quien ustedes crucificaron. Y entra a decir algo que es fundamental en la doctrina y en nuestra fe. Dice: a quien Dios resucitó de los muertos. Mira, ahí no está diciendo yo como que creo, no, dice: y Dios mismo lo resucitó de los muertos. Porque nuestra fe como creyentes está aquí, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive. A este Dios mismo lo resucitó de los muertos. Ojo, y por él este hombre está en nuestra presencia sano. Véalo, ahí es real, es para testimonio. Porque había un antecedente, es que este no era que se estaba haciendo el enfermo, no, es que era de verdad. Y él entonces el apóstol Pedro no se está dando la gloria para él, por ninguna parte. Deja sentado de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y que toda la alabanza y la gloria es para él. Lo mismo debe ser hoy, en nuestro contexto es exactamente lo mismo. Bueno, luego dice Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra rechazada. Pedro había oído a su maestro citar el Salmo 118, 22 y 23 como profeta, apuntándolo a sí mismo. Era natural que él lo citara también. Según el concepto popular, los líderes eran los edificadores del templo espiritual de Dios. Como tales, deberían haber sido los primeros en reconocer a Jesús como la piedra principal del edificio. Sin embargo, ellos lo rechazaron, pero Dios lo colocó como la cabeza del ángulo. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro, y no hay otro nombre bajo el cielo. Son dos expresiones que juntas construyen la manera más clara y terminante de afirmar la exclusividad de la salvación en Jesús. Aquí Lucas, los dos términos en griego para otro, dice que no hay otro de la misma clase de Jesús y tampoco hay otro de una naturaleza distinta. Y aquí hay una base fundamental, hermanos, y de suma importancia para todas las personas incrédulas. O sea, hay algo que está sentado, porque hay un mundo incrédulo, hay un mundo religioso y que tienen una determinada religión, pero son incrédulos. ¿Por qué razón? Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Hoy
hay muchas personas rechazando al Señor Jesucristo. Se les habla, mire, es a través de Cristo que usted va a poder transformar su vida. Debe de recibirlo como Señor y Salvador, porque el principal tesoro para ese individuo, sea hombre, mujer, el que sea, es la salvación. Y solamente es a través de Cristo, no hay otro. Que ellos lo desecharon y los judíos rechazaron al Señor Jesucristo y lo tomaron como esa piedra reprobada, o sea, reprobaron la salvación, reprobaron lo que Dios dio. Hoy hay gente insensata rechazando y reprobando al Señor Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Y por eso Él afirma en ese 12: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Este es un mundo loco, un mundo perdido, donde la gente dice: no, usted se va a salvar a través de esto. Y él dice esto. Y entonces le colocan a la persona una cantidad de portafolio de caminos. Y cuántas veces él nos dice y establece: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso lo dijo ¿quién? El Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay un mundo incrédulo que estas porciones no las quiere leer, no las quiere aceptar, pero debe haber un corazón dispuesto, más aún cuando hay necesidad. Porque muchos de los que dicen no, es porque en un momento determinado su humanidad no está necesitando al Señor, pero llega un momento cuando lo van a necesitar. Y esto es lo que nosotros como creyentes debemos estar repitiendo siempre. Así es. El cojo recibió sanidad física, pero la salvación incluye más. Incluye sanidad completa del hombre, con énfasis en el aspecto de sanidad espiritual dado a los hombres. El nombre de Jesús es un regalo dado por Dios en su infinita misericordia. ¿En qué podemos ser salvos? Una traducción más literal sería así: en el cual es necesario que nosotros seamos salvos. Es necesario. Indica que no hay otra alternativa para lograr la salvación, ya que Dios no estableció ningún otro camino. Compare Hebreos 2:3. ¿Alguien lo tiene? Hebreos ¿qué? 10. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:13. 2:3. Segundo, Pedro y Juan responden a la prohibición. Dice Hechos 4:3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hubo dos observaciones y dos reacciones. Primera, viendo es un verbo que significa contemplar o mirar con atención. Fijaron su atención, es estos dos hombres, y vieron primero su valentía o denuedo. El término significa libertad para hablar. Esta valentía para hablar es una manifestación de la plenitud del Espíritu. Segunda, comprendieron que eran hombres sin letras e indoctos. Indoctos significa falta de preparación técnica y formal. O sea, eran hombres que no tenían mucha instrucción, pero al estar con Jesús le reconocieron que habían estado con Jesús, ¿cierto? Por la forma en que se expresaban. No se habían preparado en las escuelas rabínicas ni tenían títulos reconocidos. Se asombraron o se maravillaban de su autoridad y valentía. Reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se acordaron cómo Jesús, sin preparación rabínica, habían hablado con autoridad. Los apóstoles ahora hablan con la misma autoridad.
Algunos de los líderes sabían antes que estos habían estado con Jesús, pero aquí reconocen que su autoridad provenía de, ¿cierto? La autoridad provenía de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La presencia del cojo curado de pie sirvió para cerrar la boca de los acusadores. Incapaces de sacar la conclusión lógica del hecho, guardaron silencio. No había nada que decir. Si es que es una persona que tiene la fe, la convicción de que el Señor Jesucristo lo ha rescatado, nadie le puede decir que no. Y esa persona rescatada, mejor dicho, si le tapan la boca, tiene que hablar con carteles, yo no sé cómo hace. Pero si uno vea la transformación, yo cada rato, y es motivo de oración de esta iglesia, orar por ustedes, muchachos. Los queremos ver recuperados, porque si el Señor fue capaz de hacer en la vida de Jaime lo que ha hecho, es capaz de hacerlo en cualquiera. Tiene que haber ese encuentro, encontrar que el Señor Jesucristo es el que tiene el poder, y el apóstol Pedro no le podía decir algo diferente. Más aún, a ese personaje que lo sanó, yo no sé, ese personaje pues no le puede quedar callado. Yo era cojo de nacimiento, todo, y ya estoy bien. Eso no es una alegría. Ocurrió en ese tiempo y yo estoy contento. Primero saber mi parte espiritual para con Dios, porque no llegaba así. Y a medida que llega Él, o sea, esa es mi fortaleza, ese es el ángulo, la piedra, para yo no recaer en ninguna parte. No necesito grupos, sino escuchar la palabra y firme. Amén. Cualquier mal pensamiento, yo te está mirando desde allá arriba y sigo para adelante. Así es. Luego dice Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los apóstoles fueron conducidos afuera mientras los judíos deliberaron. Uno pudo imaginarse 71 judíos, todos hablando a la vez y gesticulando con las manos. Les ordenaron terminantemente, emplearon todos sus recursos para callarlos, inclusive amenazas. El adverbio se usaba a menudo para escritores médicos que no hablaran ni enseñaran. Los verbos en griego están en infinitivo del presente, indicando que se prohibió continuar algo, o sea, hablar. El griego es un término usado solo 3 veces en el Nuevo Testamento y significa hablar fuertemente o proclamar. Por lo tanto, distinto el término enseñar. Es que miren, la palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es imposible que una persona que tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo se quede callado. ¿Por qué? Porque es que hay una vivencia, hay algo real. Y habrá sitios donde nos van a prohibir y nos van a decir, venga, pero no voy a hablar de tal cosa. En la práctica, yo recuerdo hace años, yo trabajaba en una empresa y yo tenía un producto que me gustaba mucho, que era mío. Y yo llegué a él y el dueño me dijo, usted va a ir a hacer el trabajo, pero no puede hablar de ese producto. ¡Ah, qué lucha! Y yo lo mantenía en la maleta. Y siempre hablaba de este producto. Y me prohibieron. Y yo, no, nada, es que este producto es necesario. Y yo llegaba y hablaba de él. Ahora, cuando hay una información en nuestro corazón de salvación, yo no sé la gente cómo no habla. No, es que no me puedo quedar callado. No puedo. Porque es que entonces estaría haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Porque no estoy haciendo lo bueno delante de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Yo no puedo pretender decir que voy a un sitio y que yo no voy a alabar y glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Si voy y no presento al Señor Jesucristo, perdió la vida, hermano. Usted perdió la vida.
porque esa persona, llámese como se llame, necesita saber que el Señor Jesucristo vino y murió por esa persona. Ya el otro decidirá si sí o no. Así es. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Respondiendo Pedro y Juan participa en la defensa. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios. Ellos apelan a la conciencia del Tribunal Humano Supremo Sanedrín a tomar la decisión de que ellos les pareciera más justo delante del Tribunal Supremo Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es la cuestión en juego. Para ellos había un conflicto irreconciliable entre el mandato de los hombres y el mandato de Dios. Obedecer al Sanedrín significaría desobedecer a Dios y viceversa. Ahí hay un conflicto entre ellos, ¿cierto? Claro, y ahí es donde, hermanos, tenemos que orar. Miren, hay profesores. Nuestra hermana Alba fue profesora. Y para la hermana Alba era una lucha, porque en ese lugar donde ella era profesora, se podía hablar ampliamente del Señor. No. Con los compañeros. No, mucha sátira, mucho problema, mucha burla. Incluso a veces me decían hermana, bueno, bendito es el Señor, pero no era hermana de él. Pero a veces me decían a los compañeros: ay, hermanita Blanca, ay, hermanita Doris, con el único objetivo de que yo me enojara. Pero lo único que yo digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque es que a veces da ganas de comerlos y estrangularlos. Sí, un sector como el educativo, donde a los profesores les dicen no puede hablar de Biblia, no puede. Y entonces, ¿qué ha hecho la sociedad actual? Ha sacado la palabra de Dios de los colegios. Ha sacado la palabra de Dios de esos infantes, de esos niños que necesitan la palabra de Dios. Y esos muchachos nacen y a veces uno puede preguntar: ¿y han escuchado antes la historia de Noé? Y dicen: ¿y has escuchado la historia de Jonás? ¿Quién es ese? Hay un desconocimiento. Y llegan etapas en la vida donde la gente dice: no me hablaron de eso. ¿Cómo así? No me hablaron. Pero aquí estoy y quiero que me hablen. Mire la misericordia de Dios. No, pero sí había estudiantes, por ejemplo, que yo sin orar, cueste lo que cueste, yo oraba por ellos, les compartía el Señor antes de cada clase, cada día. Como yo tenía niños pequeños de primaria, tenía yo esa posibilidad de interactuar con ellos todo el día, o sea, en las clases. Entonces, ¿qué hacía uno? Les compartía de la palabra, yo llevaba un versículo preparado, pues con lo más sencillo que se pudiera para que ellos entendieran, porque pues eran pequeños. Pero el Señor sí se glorificó porque varios asistían a iglesias, ya empezaron a asistir cosas que decían gloria al Señor, porque el único que puede cambiar los corazones, incluso de padres de familia, también, aunque había mamás que usted que se ha puesto a enseñarles que Jesús y la Virgen dónde está, y empezaron a discutir. Entonces siempre había polémica, ¿no? Como sea, ellos empezaban a polemizar, yo me quedaba callando, que vamos a ir aquí a discutir con una persona y luego orar por ellos. Pero sí se compartió del Señor, sí se habló del Señor incluso a los profesores, a la rectora, al rector, al coordinador, porque el coordinador tenía un vocabulario, Señor. Yo no sé cómo era el coordinador, él le decía uno: Dios mío, Señor, y yo mismo me sentaba con él, sé cómo es coordinador. Dios mío, con esa boca que usted tiene. Luego dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No podemos dejar de decir. Su testimonio era como un fuego ardiente metido en sus huesos. Compare Jeremías 20:9, ¿quién lo puede conseguir? Jeremías 20:9. Mientras lo consigue el apóstol Pablo, para que nosotros nos afirmáramos en la palabra, pues en el tiempo de Pablo, él hacía esta oración del amor que excede a
yo siempre la hago esta oración. ¿Por qué? Porque ahí nos manda que se puede cargar a y los días ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, también de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, ya que Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria y riqueza en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe. O sea, nosotros sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero sí tiene que estar como afirmado en nosotros, como que no nada nos como que dice mueva al piso, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oír. Así es. Yaira, tienes Jeremías 20. Y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de seguirlo y no pude. Fuego ardiente metido en sus huesos. Eso es lo que dice también Jeremías. Lucas usa un doble negativo enfatizando la imposibilidad. No podemos no decir lo que hemos visto y oído. Fueron testigos oculares de las obras y enseñanzas de Jesús antes de la cruz y de su poder operante por ellos después. Tercero, los creyentes piden confianza y valentía. Dice Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El Sanedrín no tuvo otra opción que la de soltar a los apóstoles. Por un lado, su testimonio fue irrebatible y por otro temían la simpatía y el apoyo del pueblo. Siendo liberados, Pedro y su compañero fueron sin demora a informar a sus hermanos lo sucedido. Siguió un culto de oración y alabanza a Dios. O sea, mientras todo esto sucedió, ellos hicieron su trabajo, su adoración, hicieron un culto para darle la gloria y la alabanza a Dios. Por ese hecho sucedió. Hechos 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, mira sus amenazas. Los creyentes pusieron delante del Señor las amenazas recibidas, confiando en que Él se encargaría de sus seguidores. Concede a tus siervos que hablen con toda valentía. En vez de pedir protección divina, piden coraje divino para seguir proclamando la palabra del Señor. Siervos se traduce del término griego doulos, que significa esclavo. Aparece 3 veces el término valentía en este capítulo, siempre con la idea de un hablar fluido y libre. No era fácil en esa época uno testificar de lo que hacía el Señor Jesús, ¿cierto? Hablar libremente no era posible. No, es que era una actividad de alto riesgo, porque lo cogían y lo mataban, o lo metían a la cárcel, o se lo echaban a un león. O sea, ser cristiano en el primer siglo y en el tiempo de los apóstoles era una actividad era objetivo militar. Mejor dicho, ni la EPS lo cubría. Así es. Y los riesgos profesionales. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Extiende tu mano es una expresión del Antiguo Testamento. Indica la intervención directa de Dios a favor o en contra de los hombres.
Compare Lucas 5:13, si alguien lo puede buscar. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue. Así. Sanidades, señales y prodigios serían las manifestaciones concretas de la mano extendida de Dios, confirmando el testimonio de sus siervos. Sí, y hay algo, hermanos, que hay que rescatar, y es la actitud con la cual estos hombres abordaron una situación. Les prohibieron, y los cascan, y les hacen de todo, y el motivo de oración de ellos es: Señor, toma en consideración sus amenazas, pero danos de nuevo. O sea, provean ustedes, ¿para qué? Para hablar de tu palabra. Lo que dice, ya sabemos que no va a pasar, pero nuestra actitud es firme. Nuestra actitud es firme. No vamos a aflojar, vamos para adelante. Las cosas pueden ir aparentemente difíciles, pero cada vez debemos orar: Señor, y danos fortaleza. Y ayúdanos, guíanos y abre puertas. Y permite que sigamos caminando. Porque es que estamos en tiempos finales. El Señor viene pronto, y hay personas que se están muriendo sin el Señor Jesucristo, y su destino final va a ser el infierno. Eso es lo que nos debe preocupar. Eso era el orden del día para estos personajes. No les importaba su vida. Ellos estaban tranquilos. Luego dice Hechos 4:31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló. Dios no tardó en contestar sus oraciones, primero con una señal de la naturaleza, la cual sacudida, y luego una señal espiritual en sus vidas, la plenitud del Espíritu Santo. Es la tercera vez que Lucas dice que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, y en todos los casos la manifestación de esa plenitud era poder y autoridad para testificar. No había dudas. Así es. Como lleno del Espíritu Santo, pues imagínense, hicieron milagros, sanaron al cojo, y hicieron Y el poder que recibieron para poder contar lo que fue y justificar. Así es. Sí, y siempre es importante tomar en cuenta que esos milagros y esas sanidades fueron para señal en ese momento. Para señal. Y que Él lo hizo, era el Señor, y ellos toda la alabanza y la gloria se la daban. Así es. Por eso nosotros debemos estar orando siempre, ¿no? Como dice Colosenses 4, y seamos a hacer lo que es justo con nuestros siervos, sabiendo que también nosotros somos ángeles. Perseverar en la oración, dando expresión de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra que te da a conocer el misterio de Cristo, por el cual pues estaba preso, ¿no? Para que nos manifieste como vengo a hablar. Andar sabiamente para con los de afuera del viento el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debo responder a cada uno. Amén. El Señor va a abrir puertas. Llegará un momento, hermanos, donde un día martes el caballero está en un grupo testificando al Señor. El caballero estará en un sitio, y posiblemente todos como iglesia. Y si Copacabana se llena de fundaciones, hermanos, ojalá se llene, porque a esas fundaciones debemos ir a predicar la palabra del Señor, porque es importante, ¿no? Necesario. El Señor abrirá puertas, y esa es la oración de Pablo. El Señor se abriendo puertas para ir y compartir con denuedo la palabra del Señor. Así es. Aplicaciones de estudio. Sí. Eso
Bueno, aplicaciones de estudio. Toda bendición espiritual llega a nosotros de Dios por medio de Jesucristo. Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Debemos estar atentos para discernir las bendiciones de Dios y atribuirlas a Él para su gloria. Segundo, la convivencia íntima con Jesús produce en el creyente un carácter y testimonio que lo identifican con su Maestro. Aún los enemigos reconocieron este hecho en los apóstoles. La convivencia íntima con Jesús produce en el creyente un carácter y testimonio que lo identifican con su Maestro. Y ahí muestran al Maestro. Aún los enemigos reconocieron este hecho en los apóstoles. Ellos convivían con el Señor Jesús, ¿cierto? Siempre lo siguieron. Pero es que hay una identidad. Por eso siempre decimos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Es la relación personal que el individuo tiene con la persona de Cristo. Y ahí tiene que darse esa unidad o habitar, o sea, que realmente haya interacción. Esa muchachita es mi esposa porque es que yo vivo con ella. Si yo fuera donde Diana una vez cada 6 meses, entonces de repente dice, mire, este no es el esposo. No hay una identidad, no se identifican. ¿Sí? Hay una identidad. Alguien podrá decir, ese muchacho que habla de ese fue Luisca. Sí, es que se parece. Camina como Luisca, hace tal cosa. Ese pelado es mi hijo. Y él dice, ese es mi papá. O sea, tiene que haber un conocimiento. Porque si no, entonces, ¿yo a quién pertenezco? ¿Con quién me identifico? No, estoy perdido si no tengo identidad. Así es. Tercero, los creyentes no deben sorprenderse sobremanera de que los incrédulos rechacen su testimonio y aún procuren acallarlos. Rechazaron a Jesús y a sus seguidores en el primer siglo, y algunos lo seguirían haciendo en nuestros días. Por eso yo sigo insistiendo de que la oración es muy importante, porque lo que decía como seguir en esa insistencia de la oración, ¿no? Pablo siempre, a pesar de, imagínense el nombre tan osado, ¿no? Pero como era el Espíritu Santo que tomaba su vida, pero él siempre decía pues una de las cosas que tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios, ¿no? Y entonces dice, orando en todo tiempo, en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, que a fin de que a la misma boca me sea dada palabra para dar conocimiento con denuedo el misterio del Evangelio. Dice, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de la situación, pero él no le importaba. Entonces buscaba estrategias. ¿Cuántas personas que se convirtieron ahí en la cárcel? Entonces uno es la oración, porque sin la oración el enemigo le pone a uno una cantidad de cosas que le dice no, para que le comparte si el Señor no quiere, o para que le hable. Entonces es por eso poder del Espíritu Santo en oración, porque no podemos ir a hablar a una persona sin oración y hablando pues con palabras sencillas. Y es que el Señor le coloca las palabras. Anoche me llamaba una señora y dice, por favor, compárteme la palabra. Es que mi hijo anda en estas condiciones. Entonces le digo yo, bueno, listo, deme el número de teléfono y yo le comparto. Y esa mañana pues me puse a hablar primero y a compartir, no sé, no me ha contestado, o si me habrá contestado. Pero con ese anhelo de hablar de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y el Señor pone las prioridades de dónde es que va saliendo ese Espíritu. Solo el Espíritu Santo de la palabra para poder compartirlo. O sea, no dejar de hacerlo, porque la palabra no va a llegar vacía. Jamás va a llegar vacía.
Así es, y mire lo que dice: rechazaron a Jesús y a sus seguidores en el primer siglo, y algunos lo seguirán haciendo en el resto. O sea, mucha gente rechaza a Jesús, así se le habla. No me siga hablando de eso. Quédese callado. Sí, hay algo que comparte Jaime en ese momento y que me dice, pero es que a mí me rechaza. A mí me rechazan más porque dicen es que no, usted es más malo que nosotros. Usted no va a hablar del Señor. Ya me cambió, transformó, sobre todo en el círculo donde yo, como están de gordo y eso, pues las mismas cosas de yo soy cristiano y es un referente pues que yo siempre, para los que no creen, y les hablo de la palabra y se empiezan a reír y no, es que vas a hablar del Señor. Lo rechazan mal, pero ahí es donde uno debe tener carácter y seguir. Sí, Porque sí, así es. porque la burla y el rechazo es un muy Correcto. Y si es que la apóstol Pablo, teniendo el denuedo que tenía, un hombre lleno del Espíritu, el ímpetu que tenía por conocer a la derecha, con mucha gente lo escuchó, pero no. Y en el Evangelio de Juan vemos que pues, nos muestra la palabra de que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron porque amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la persona muchas veces no, como que no reconoce que se le está diciendo algo que va a ser de bendición, que lo va a sacar de la oscuridad, pero la persona no quiere, ahí ya no podemos hacer nada. Sí, porque le queda muy fácil a la gente decir, usted es más malo que yo. Entonces, Jaime, pues mire, y si yo era más malo que usted, el Señor me transformó. Y si me transformó a mí, es capaz de transformarlo a usted. O sea, pero que va a haber rechazo. Si rechazaron al Señor, no nos van a rechazar a nosotros. Pero también tenemos que tener como en cuenta de que hay personas también, tú cambiaste, tú eres así, ay por favor, ¿y quién es que te cambió? O porque eres así, o porque entonces también hay personas que van a mirar el testimonio de esa persona y pueden venir a los caminos del Señor. Así como hay gente que rechaza, también hay gente que lo acepta. ¿Por qué? Porque dice este hombre tan maluco que era, tan fregado que era, tan las expresiones que usa era, pero ahora imagínense, está en los caminos del Señor y tiene otra vida. Entonces también hay que ver la parte también positiva de siendo ya uno creyente, porque a uno le dicen cantidad de cosas. Y usted cristiana y no fue a visitar a su hermana que estaba en tales condiciones. Entonces empiezan a uno a mirarlo desde otro punto de vista. ¿Por qué no la visitó? Hay razones. Hay razones. Se empieza como a juzgar a la persona porque es cristiano. O lo manipulan a uno, ya le dicen, usted se enojó, pero usted no es cristiano, pues. Así es. Pero a ese hombre que se hace y le dice, lo mismo le sucede al bueno que al malo. La misma enfermedad le da malo y le da bueno. Las mismas situaciones que nos trae ahora, pero los problemas no van a venir a es como eso. La gente que se hace un pasaje muy especial de eso, todos nos vivimos en algún momento las mismas circunstancias. A aquel fulano le dio cáncer, pues al hermano cristiano también le dio. A aquella hermana le quedó sin trabajo, pues el hermano cristiano también se quedó sin trabajo. Pero qué diferencia hay que aún las angustias, las tristezas y los problemas no invaden ni se las afectan a nadie, sino que confío en el Señor porque dice, primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás hay promesa y esa promesa es de verdad. Cuarto, el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres es válido en todas las generaciones. Y mire lo que dice: ¿qué pasa cuando empezamos a agradar a las personas en lugar de Dios? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Está en Hechos 5:20. Aplicarlo, sin embargo, a veces produce animosidad y aún persecución.